Eh, Realmente un gusto estar en la carrera. El tema que me han pedido es evaluación neurológica en el trastorno autista. En realidad he querido hacer un preámbulo en lo que es un poquito la generalidad de lo que es el trastorno autista y la etiología para entrar luego a lo que hacemos en realidad en evaluación neurológica. Entonces decirles en general, no es cierto que los trastornos del neurodesarrollo, dentro de lo que está el autismo, son un grupo de trastornos del desarrollo cerebral que aparecen en la infancia y engloba diagnósticos con déficit en la comunicación, dificultades para integrarse socialmente y una dependencia a rutinas que tienen los pacientes. Lo mismo, aquí también agregar que hay un pensamiento repetitivo, hay un repertorio restringido en lo que es la conducta y la comunicación social. Son chicos con características muy peculiares, determinadas, y que es muy importante poderlos diagnosticar. En general aquí tomamos en cuenta tres áreas, ¿no? Lo que es la interacción social, lo que es la comunicación del lenguaje, la comunicación y el lenguaje, y lo que es la parte conductual. Dentro de la epidemiología decimos que el trastorno del espectro autista tiene una prevalencia bastante alta, como ustedes pueden ver. Hay 1 de cada 80 a 160 niños que tienen TEA, ¿no? Entonces es una prevalencia bastante alta y en realidad esto ha ido aumentando. ¿Me escuchan así o...? Sí, creo que mejor así. Creo que ha ido aumentando en el tiempo, ¿no? En Europa, por ejemplo, hay 5 millones de personas que tienen algún tipo de trastorno del espectro autista. Claro que estamos hablando de diferentes grados, de diferentes afectaciones en lo que es el espectro autista. Y como ustedes saben, es muchísimo más frecuente en los hombres que en las mujeres, ¿no? Es un 4 a 1 aproximadamente. Y aquí mencionarles que ha habido un cambio ya en los últimos 5 años más o menos con el DSM-5, que es el libro como que direcciona todos los diagnósticos en el área neurológica y psiquiátrica. Entonces ha habido un cambio en lo que es el término en general del trastorno del espectro autista. Ahora ya no se habla más de trastornos generalizados del desarrollo, se habla de trastornos del espectro autista, en los que se han incluido toda la categoría de autismo, Asperger, Rett, todas las variantes. Ahí vemos que según la clasificación última del DSM-5 están el autismo, el síndrome de Asperger, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, el síndrome desintegrativo infantil y el síndrome de Rett. Aquí repasarles que lo que es el TEA, que ya hemos hablado, que son los comportamientos restringidos y repetitivos, deficiencia en la comunicación social, sensibilidad inusual a estímulos sensoriales. La etiología, rápidamente para mencionárselas, hay un factor genético importante, un factor ambiental, bioquímico y puede haber una enfermedad médica. Estos 4 factores se postulan en lo que es la etiología del TEA. En realidad, si vemos ahí de dónde viene el trastorno autista, podemos ver que hay desde un sustrato anatómico, ¿no es cierto?, bioquímico, factores genéticos que son importantes en algunos pacientes y factores ambientales también. Entonces hay varios factores para hablar de trastorno autista. Y en grande, digamos, decirles que hay un grupo grande de autismo que son idiopáticos. ¿Qué quiere decir idiopáticos? Que no se conoce, ¿no? Que no podemos determinar cuál es la etiología.
y otro grupo que son los sindrómicos, en los cuales hay una causa conocida que la hemos podido determinar o por lo menos aproximarnos, ¿no? Y aquí pueden haber marcadores biológicos, pueden haber marcadores genéticos. Aquí hay un factor muy importante que es el retraso mental, que está más o menos en casi todos los pacientes. Dentro de lo que es el autismo sindrómico, vemos los trastornos genéticos. Es importante postular ahora varios cuadros genéticos. Entonces querría decir que el autismo no es una sola patología sola por sí misma, ¿no? Sino que puede englobar otras cosas. De ahí que hablamos de síndrome, ¿no? Porque puede estar incluido ahí un síndrome genético también, tal vez una enfermedad como la neurofibromatosis, que es una enfermedad neurocutánea, puede estar incluido una enfermedad metabólica, etc. También aquí es importante determinar el TORCH en los pacientes, ya que puede haber una implicancia especialmente de lo que es el virus del citomegalovirus, ¿no? Que es muy importante. La exposición intrauterina al alcohol y drogas de los bebés que luego pueden desarrollar un autismo también se lo ha postulado como algo importante, y todos los problemas en el nacimiento dentro de lo que está la encefalopatía hipóxica isquémica. Les decía, todo lo genético es importante. Hay un 2% de probabilidad en una misma familia de que pueda volver a haber un hijo con autismo. Es muy importante por eso el consejo genético. Hay varios genes que están determinados aquí como responsables del trastorno autista, y por eso les decía que el autismo en realidad puede ser la conjunción de factores múltiples en combinación con una alteración genética, o sea, no como algo aislado. Los factores bioquímicos también son muy importantes de destacar. Hay un alto nivel de serotonina en sangre y en líquido cefalorraquídeo en los niños con trastorno autista, y muchos niños, se puede determinar en muchos niños con trastorno autista una enfermedad celíaca, y de ahí que se postula esto de la dieta sin gluten, que puede ayudar, no a todos los pacientes. A veces tendemos mucho a generalizar, ¿no? Es autista que haga una dieta sin gluten, no. O sea, tiene que tener realmente una enfermedad celíaca para que tenga un resultado. También niveles aumentados de beta-endorfina se puede encontrar. Y dentro de lo que es lo anatómico, que es muy importante, frecuentemente hay dos extremos en el autismo, ¿no? Uno que es la macrocefalia, que es lo más frecuente, y aquí se han encontrado macrocefalias en niños que han muerto por algún motivo. Por ejemplo, en estudios necrópsicos se han encontrado alteraciones especialmente en el cerebelo que se han ido estudiando. También dentro de la etiología se postula, además de los niveles de serotonina, la deficiencia de esta dipeptidasa, que es importante de destacarla también. Lo que les decía, dentro de lo anatómico se ven, por ejemplo, células más pequeñas de lo normal, y también un cerebro más grande y más pesado en los niños con autismo. ¿Qué ocurre? Nosotros hacemos un poco de rutina neuroimágenes en los niños con autismo. Difícilmente en un niño con autismo una tomografía nos va a salir con alguna alteración. Inclusive una resonancia magnética pocas veces nos puede dar alguna orientación, algún detalle, ¿no? En general, los estudios de neuroimagen son normales porque son cosas muy finas las que están alteradas, ¿no? Entonces, para pasar a esto, que también es importante de destacar, que hay factores ambientales que pueden provocar autismo, ¿no? Como les decía, el contacto viral, especialmente en el útero, especialmente del citomegalovirus, es importante tenerlo en cuenta. El déficit de ácido fólico, el estrés, factores perinatales, intoxicación por metales pesados. Y también puede explicar en algunos casos, como hemos dicho, que haya una enfermedad médica intercurrente, como ser la esclerosis tuberosa. La esclerosis tuberosa es una enfermedad de piel y de cerebro que generalmente produce además epilepsia, ¿no? Y todos estos cuadros que son
genéticos, síndromes genéticos, también una encefalitis por herpes simple. Ahí el motivo de consulta. Ahora vamos entrando un poquito a lo que es el tema. El motivo de consulta en general de los papás que traen un niño con autismo, ¿cuál es? Un retraso o un deterioro del lenguaje, ¿no? El niño no está hablando a la edad que ya debería estar diciendo palabras, no dice o no está haciendo frases. Esa es la primera cosa que les llama la atención a los papás. Un retraso en la adquisición de las demás habilidades. En lo motor, por ejemplo, a veces hay como una regresión, especialmente si el niño ha sido normal hasta los aproximadamente 2 años y en ese momento empiezan los síntomas, ¿no? Hay la presencia de estereotipias, actividad motora aumentada, generalmente son niños muy inquietos, hiperactivos, hay alteraciones sensoriales, pueden haber crisis epilépticas, trastornos tróficos, dificultades en la alimentación. Los autistas son niños con muchas dificultades en la alimentación. Son niños muy selectivos para comer. O sea, hay cosas que comen y pueden comer solamente eso y nada más que eso y no quieren cambiar, ¿no? O introducirles otro alimento es difícil porque ellos son muy rutinarios en su alimentación, en todas sus cosas. Y en general en la parte de alimentación también hay que tener bastante cuidado. Alteraciones psicológicas como déficit cognitivo, deterioro del contacto ocular, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. A ver, ¿qué es muy importante en el autismo? En el autismo en general nos llega un paciente, generalmente los médicos somos los primeros en recibir a los pacientes con autismo y uno ya va, desde que entra el paciente al consultorio, ya tiene que ir observándolo y viendo qué es lo que le está pasando, ¿no? Ya esa observación a uno ya le va dando una idea cuando el paciente llega con su papá o con su mamá y toman asiento finalmente para empezar con la consulta, uno ya se empieza a hacer una idea del por qué está viniendo este paciente, ¿no? Entonces, la historia es muy importante, el motivo de consulta es muy importante, hay que preguntar y todo lo referente a antecedentes familiares, antecedentes personales y luego recién vendrá la parte de exploración física del paciente, luego que se ha hecho una buena anamnesis. La exploración física del paciente en general nos va a llevar a ver si este niño tiene alguna dismorfia, alguna alteración que nos, no alteración, sino alguna cosa diferente que nos llame la atención en su carita, por ejemplo, ¿no? Que pueda él tener, por ejemplo, unas orejitas muy bajas de implantación, que tenga un pelo diferente, algo que nos pueda llamar la atención. Luego vamos viéndolo al niño, hacemos una exploración neurológica clásica que realmente en un niño autista es un lujo conseguir, ¿no? Porque son niños que están súper inquietos, que a veces no quieren ni que uno los toque, ni que los mire, entonces es bien complicado, pero hay que hacer una exploración neurológica clásica y ahí a uno va viendo, ¿no? Sin ser muy drásticos con este examen neurológico, uno va en el trato con el niño, si uno le empieza a hablar, el niño no lo mira, no hace contacto visual, difícilmente tiene una expresión en su carita, ¿no? Él está ocupado con alguna cosa que tiene en la mano o con lo que sea, pero no nos está mirando para nada o no quiere directamente que lo toquemos, ¿no es cierto? Entonces todo eso vamos a ir ya evaluando, ¿no? Y vamos evaluando también el desarrollo psicomotor que tiene ese niño. Hay un gran porcentaje de niños con autismo que tienen retraso del desarrollo. Hay otros que no tienen un retraso en el desarrollo, ¿no? Pero que sí nos va a llamar la atención que a pesar de ser niños muy hábiles en la parte motora gruesa y todo eso, pero en la parte fina, en la parte de contacto especialmente, no nos va a hacer ningún contacto y nos van a empezar a llamar la atención esas cosas. Entonces aquí la anamnesis es muy importante, no vamos a leerlo todo, solamente para darles alguna idea, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre con los niños con autismo? Generalmente los papás dicen,
es muy inquieto, hace rabietas, no se porta bien, grita donde no debe gritar, en el micro hace un escándalo, todo el mundo me mira, no sé qué hacer, realmente es un problema para los papás, ¿no? Entonces, la conducta es generalmente la primera causa, aparte del lenguaje, por la que los papás empiezan a consultar, ¿no? Es inquieto, pero además no me hace caso. Le puedo llamar de su nombre, gritar, lo que sea, y él no me escucha. En cualquier momento se tira al suelo, a veces no entiendo por qué se tira al suelo, ni siquiera sé qué le está pasando. Entonces, esas son generalmente las preocupaciones de los papás, ¿no? Luego dicen siempre, tiene una fijación con algún juguete, por ejemplo, ¿no? Pone siempre en filita las cosas, con los autitos no juega como debería, solo los pone en fila, y se enoja muchísimo si alguien le rompe esa fila, ¿no? Entonces hay un problema grande si alguien le desestructura lo que le está haciendo. Es muy sensible a los sonidos. Los niños autistas generalmente, si ustedes los han visto, se tapan los oídos. A cualquier sonido fuerte o cuando hay mucha bulla o hay mucha gente, ellos se tapan los oídos. Y en realidad tienen una hipersensibilidad, y alguna vez me tocó ver, ¿no?, en una conferencia que alguien ponía algo aproximado a cómo sería el sonido que realmente un niño autista estuviera escuchando en el momento en que nosotros tal vez estamos escuchando algo habitual en un aula como estamos ahora, por ejemplo, y que todos empezarían a hablar un poco o algo así. Y realmente el sonido que ellos escuchan es tan intenso, tan feo, ¿no?, que ellos empiezan a desesperar y por eso gritan, por eso, tal vez por eso podemos un poquito entender por qué son así tan intolerantes a muchas cosas, ¿no? Seguimos. Entonces, siguen teniendo todas estas preocupaciones los papás, especialmente el lenguaje, no quiere decir las cosas, no repite, a veces solamente usa al adulto para llevarlo y señalar las cosas, para, como digamos, como usarlo para conseguir lo que él necesita, y en realidad instrucciones mucho menos va a seguir, ¿no? Si uno le da una instrucción difícilmente él va a seguir. Entonces, muchas veces ya tienen lenguaje, algunos de estos niñitos ya tienen lenguaje, pero ¿qué ocurre? Tienen una ecolalia, ¿no? O sea, ¿cómo estás? Uno le dice, ¿cómo estás? Pablito. Él no dice hola o otra cosa, ¿no? No interactúa en la charla, sino que él, sí, repite. Entonces, esas son las preocupaciones de los papás. No sonríe, prefiere jugar solo, prefiere estar aislado, solo, no se implica mucho con los otros niños, ¿no? Inclusive con los hermanos a veces no está muy interesado en compartir. Entonces, todo esto que hemos visto son signos de alerta, ¿no?, que los papás generalmente van llegando ya, algunos muy temprano, otros no tanto. Lo ideal sería que lleguen a la consulta muy tempranamente, ¿no? Entonces, ya si estas cosas les empieza a llamar la atención a los papás, sería muy importante empezar a hacer la consulta, ¿no? Un niño que en general no se relaciona, no juega con los demás, ya es algo que nos tiene que llamar la atención. Ahí tiene muy poca respuesta a los llamados, ¿no? O sea, él está en su mundo, en otra cosa, y no le interesa mucho nada más. Bueno, es importante también dentro de la anamnesis descartar que en la familia no hay autismo, retraso mental, otros trastornos genéticos, una consanguinidad, todo eso hay que preguntar. Todo lo que dijimos antes, en el embarazo hay que preguntar si ha habido consumo de alcohol, otros tóxicos, si ha habido consumo de anticonvulsivantes, si ha habido de repente alguna ingesta, alguna inhalación de plomo, por ejemplo, ¿no? En el parto, cómo ha sido el parto, cómo han sido los hitos de desarrollo, todo lo que podamos preguntar. Y vamos de nuevo revisando un poquito para la exploración física. La conducta, muy importante, ¿no es cierto? Hacer nuestra evaluación general de cómo está el niño, si el niño es un niño sano, que no tiene ningún problema de corazón,
en general físico, ¿no es cierto? Si tiene algún problema de piel, es importante determinarlo también, verlo, examinarlo, los rasgos dismórficos, lo que habíamos hablado, el perímetro cefálico es muy importante. Dentro del examen neuromotor, hacer nuestro examen, si es que el niño nos lo permite, del tono, de toda la parte muscular, dentro de lo posible, los pares craneales, el que más vemos es los oftálmicos, ¿no es cierto?, que podemos ver un poquito, buscar alguna asimetría, si hay como en la marcha del niño, si tiene alguna ataxia, si tiene alguna asimetría para caminar. Y aquí solo les puse algunos dibujos de estos cuadros genéticos que pueden asociarse con autismo, ¿no? Ahí está el X frágil, el síndrome de Angelman, la esclerosis tuberosa, que les decía es una enfermedad de piel, como ustedes ven, tiene estas manchas hipocrómicas, generalmente cursa a veces con retraso mental y siempre con epilepsia. Este síndrome de Williams también, que es importante. Entonces, reconocer estas cosas para ver, y bueno, el RED, que estaría dentro de lo que es el autismo. ¿Qué más pedimos dentro de la evaluación neurológica? Un laboratorio podemos pedir de rutina, pero un laboratorio en general, el laboratorio estándar no nos va a aportar mayor cosa, ¿no? En general va a tener un laboratorio normal. Tal vez pedirle, si es que da el caso y si es que estaría, por ejemplo, cerca de un taller donde se usa plomo, pedir una plumbemia para ver si es que nos diera alguna positividad. Ver estudios metabólicos, si es que también las características del niño justifican, hacer el test genético también, si es que se justifica, hormonas tiroideas. Dentro de los estudios neurofisiológicos que pedimos son los potenciales evocados auditivos, que son muy importantes, porque hay que hacer un diagnóstico diferencial para ver por ahí es un niño sordo, ¿no?, que no está escuchando, no porque es autista, sino porque es sordo. Potenciales somestésicos y corticales, un electroencefalograma de vigilia y de sueño. A veces el autismo, o bastantes veces, se asocia a epilepsia, entonces también es importante. Y dentro de la neuroimagen, lo que les decía. Por ejemplo, si tiene una cabecita muy grande este niño, vamos a pedir nomás una tomografía, una resonancia, que algunas veces, especialmente en la resonancia, nos puede dar alguna pequeña alteración, tal vez en cerebelo, pero no es lo clásico, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado aquí, porque uno pide una tomografía, la tomografía sale normal, y los papás que dicen, ay, qué bien, doctora, no tiene nada mi hijito, está sano, el cerebrito está sano. No es así.